Ponga su mano sobre él por un minuto. Ponga su mano sobre él, porque esta es una promesa para los suyos. Dice aquí, y los tuyos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Ahora ponga su mano en su corazón, porque esto es para usted. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Vas a ser llamado. Tú que me escuchas, vas a ser llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Ahora déjeme leerle esto en otra versión. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. Ojo acá. Restaurador de viviendas en ruinas. Restaurador de viviendas en ruinas. Voy a leerlo ahora en otra versión. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Se lo voy a leer otra vez, pero en otra versión. ¿Le está haciendo sentido el texto? ¿Sí? Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos de generación en generaciones pasadas. Y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Amén. Amén. Hermano, es importante reconocer que esta promesa profética se da al pueblo de Israel y a través de ellos a nosotros hace más de unos 2700 años. Hace más de 2700 años. Y esto abre el espacio para hacer la pregunta: ¿será pertinente este pasaje el día de hoy? ¿Será que hoy día nos encontramos con la necesidad de restaurar casas, viviendas, hogares? ¿Será que es necesario hoy sí devolverle a la ciudad los muros que le proveían de seguridad? ¿Será que estamos viviendo hoy en un mundo inseguro que necesita que le sea devuelta la seguridad? Fue escrito hace 2700 años atrás, pero mi amado hermano, tiene vigencia esta promesa. Y no es un texto solamente, es una promesa. ¿Y sabe una cosa, mi amado hermano? Una de las características que tienen las promesas y que se diferencian de los pactos es que el cumplimiento de la promesa depende de una sola persona. Depende del que la hace. El pacto no, el pacto es un contrato entre dos partes que hace que los dos tengan obligaciones. Pero una promesa, aleluya, siento la presencia del Señor en este lugar. Una promesa, mi amado hermano, solo depende, el cumplimiento de ella solo depende del que la hace. Y el que hace esta promesa es Jehová, Dios de los ejércitos. Él no miente, hermano. Si él ha dicho algo, él lo va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo, hermano. Yo sé que este lugar, mi amado hermano, está lleno ya de la gloria de Dios. Y esa gloria va a traer multitudes. Prepárense, hermanos, porque Dios va a hacer grandes cambios. Usted nada más tiene que ser dócil a la voz del Espíritu Santo. Él les va a mostrar las cosas que hay que cambiar, los espacios que hay que abrir, porque va a venir mucha gente. Aleluya. Él lo ha dicho. Amén. Él lo ha dicho. Ahora, es importante destacar que en esta promesa Dios nos ofrece primero que los nuestros. Diga conmigo, los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Tus hijos. Tus hijos, tu casa, tu familia. Los nuestros edificarán ruinas antiguas.
levantarán los cimientos de generación en generación, que los nuestros reconstruirán las viejas ruinas y afianzarán los cimientos puestos hace siglos. Ahora, si analizamos el contexto histórico y bíblico de este pasaje, nos daremos cuenta que esta promesa profética se refiere a que Dios promete a su pueblo que va a ser sometido a cautiverio, que sus generaciones posteriores restaurarán las viejas ruinas. Isaías está viendo la destrucción que viene sobre Jerusalén, pero él no solamente ve la destrucción, él ve que detrás de la destrucción está la mano benéfica de Dios. Y él dice, ¿sabes qué? Esto no se acaba con el desastre que viene. Esto no se acaba ahí, porque los tuyos, tus hijos, la siguiente generación van a restaurar la ciudad, los muros, van a restaurar las viejas ruinas, es decir, la ciudad de Jerusalén, y que además afianzarán los cimientos puestos hace siglos, es decir, van a reconstruir la casa de Dios ya que iba a ser destruida por los paganos. ¿Qué significa para ellos estas promesas? Que sus hijos verían la restauración física, material y espiritual de su nación. Que la paz, la justicia y la prosperidad perdidas serían nuevamente disfrutadas por sus hijos. Esto se lo está diciendo Dios a Israel antes de que viniera la destrucción de la ciudad. Ahora yo le quiero preguntar, ¿necesitamos hoy que estas promesas se cumplan también en nosotros? Yo creo que sí. Necesitamos que la Jerusalén de Dios sea restaurada, que la iglesia del Señor sea restaurada, que la iglesia del Señor sea renovada, que la seguridad vuelva a las casas, que la paz vuelva a nuestras ciudades. Necesitamos, hermanos, que en Santiago veamos una juventud restaurada por el Señor, que no necesita ir a las calles a reclamar por sus derechos, sino que la prosperidad de Dios vendrá sobre esta nación y todo lo que nuestros hijos necesiten les será dado. Gloria a Dios. Lo necesitamos. Sí, Señor. Ahora, para que esto se cumpla, hermanos, tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros primero. Tiene que ser una realidad en tu casa. Y Dios quiere hacerlo. Pero para hacerlo, Dios te dice, dame 3, hazme 4 y te daré 7. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Dice, dame 3. Hoy Dios nos pide que le entreguemos 3 cosas. Vea el versículo 9 del capítulo 58 del libro de Isaías. Dice la palabra del Señor: entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él: heme aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Él está en este lugar. Heme aquí. Ahora, aquí hay una condición. Si quitares de en medio de ti, ¿qué? El yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad. Hay 3 cosas que Dios quiere que tú le entregues. Dios quiere que tú le entregues el yugo. Dios quiere que tú le entregues el dedo amenazador. Dios quiere que tú le entregues el hablar vanidad. Ahora, ¿a qué se refiere Dios con estos términos? Vamos a ir uno por uno. Dios nos está pidiendo que le entreguemos el yugo. Ahora, a mí me gusta leer los textos en varias versiones. ¿Se dio cuenta? Así comencé. Y así voy a continuar. Y nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, leer el versículo 9, pero la versión Dios habla hoy.
Mire qué dice. Entonces si me llamas yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda yo te diré, aquí estoy. Mire lo que dice Dios habla hoy. Si haces desaparecer toda opresión. Si no insultas a otros, ni levantas calumnias. Ahora, vea que aquí la versión Dios habla hoy cambia la palabra yugo por la frase si haces desaparecer toda opresión. Entonces, hermanos, el yugo representa algo que nosotros hacemos. Y voy a hablarle a los hogares, a las familias. El yugo representa algo que nosotros hacemos en nuestro hogar que produce opresión, que esclaviza. Fuerte, ¿verdad? Cuando yo leí esto dije, Señor, ¿de qué me estás hablando? Sí, Alex, es que tú haces algo en la casa que produce opresión, que oprime a tu esposa, que oprime a tus hijos. Ese yugo. Ahora, el término yugo en la Biblia representa la enseñanza de un maestro. Entonces, lo que el Señor me estaba diciendo es que hay algo que yo estoy enseñando en mi casa que produce opresión. En el Nuevo Testamento podemos ver que Jesús describe sus demandas, el compromiso que espera de nosotros y la lealtad de sus discípulos como un yugo. Vea Mateo 11, del 28 al 30. Pasaje muy conocido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Hay alguno que vino cansado hoy? El Señor te va a dar descanso. No es que te vas a morir, no. El Señor te va a dar un descanso. Hoy vas a dormir como nunca has dormido en tu vida. Amén. Amén. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que llevar? No es que seamos bueyes. Es que la enseñanza de los maestros a la antigüedad era comparada con un yugo, porque era la que los guiaba. Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Uy, yo no sé cómo a veces olvidamos eso. Creemos que el cristianismo es tan difícil, algo tan pesado, pero aquí el Señor dice que no. Dice que es ligero, dice que es fácil. Ahora, yugo en sentido figurado da la imagen de sujeción, da la imagen de carga. En este caso, el yugo de Jesús, la sujeción que Él demanda, el compromiso que Él espera y que hace a cada uno de nosotros, son comparativamente fáciles y ligeros en relación con los trabajos y cargas que el mundo nos ofrece y nos agobia. ¿Cierto? Si usted compara con el trato que le da a usted el mundo y compara a usted el trato que le da a Dios, usted se da cuenta que el trato de Dios es mejor. Sí, Señor. Mucho mejor. Por eso que Él dice que mi yugo es fácil. Porque si usted lo compara con el yugo del mundo, olvídese. Por eso dice que su carga es ligera, porque si usted compara las demandas que hace este mundo a nosotros, se da cuenta que sí, la carga de Jesús es ligera. ¿Amén? Amén. ¿Lo estaba haciendo entender, hermanos? Amén. En este caso, el yugo de Jesús, la sujeción y demandas que Jesús hace a sus discípulos son comparativamente fáciles en relación con las demandas, cargas y enseñanzas que los fariseos de su tiempo imponían sobre su pueblo. Diga conmigo, fariseos. Fariseos. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando oye esa palabra? Algo feo, ¿verdad? Algo negativo. Bueno, el trabajo de ellos no era tan malo, pero
su corazón, sí. Quiero que vayan conmigo para ir entendiendo un poco más. Mateo 23 del 2 al 4. Miren lo que Jesús dice de los fariseos. Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. Oiga, Jesús dice, hágale caso al fariseo, pero no sigan su ejemplo. O sea, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque lo que dicen es bueno, pero lo que hacen no. Porque ellos no vivían lo que predicaban. Eso los hacía malos fariseos. Porque habían buenos, ¿se acuerdan de Nicodemo? Era un buen fariseo. Pero habían malos, como estos, que enseñaban cosas que ellos no querían poner en práctica. Sigue adelante el texto. Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Mire el verso 4. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Qué gráfico, ¿verdad? Qué gráfico. Ahora vamos a Lucas 11:46. Yo quiero sembrar aquí un cimiento. Si lo que digo no está basado en la palabra, no quiero ningún valor. Lucas 11:46. Va a subir conmigo hoy el del proyector. Arrojándose los dedos, porque hay muchos textos. Lucas 11:46. Pero Jesús dijo: ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas. Hermanos, déjenme decir esto con mucho respeto. Al igual que muchos de nosotros hemos impuesto en nuestras casas enseñanzas que no provienen de la palabra de Dios, sino de nuestros propios prejuicios y de nuestras propias concepciones. Llegamos a envanecernos en nuestra propia opinión, al punto de que estas demandas se convierten en algo gravoso y difícil de cumplir hasta para nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Te pregunto, ¿qué atmósfera hay en tu casa? ¿Qué atmósfera hay en tu hogar? ¿Existe en tu casa una atmósfera de libertad o de opresión? ¿Tienen en tu casa la libertad para decidir si obedecer a Dios o obedecerte a ti? No me mire feo. ¿Qué ambiente hay en tu casa? ¿Qué atmósfera hay en tu casa? ¿A qué recurrimos nosotros para enseñar y educar a nuestros hijos? ¿A la palabra de Dios? ¿O a lo que nos enseñaron nuestros padres? ¿O a lo que... Mire, yo no conozco a su papá ni a su mamá, los respeto, no hay lo que es gente honorable. Pero quizás ellos están en la misma condición que los míos, que cuando me criaron no conocían al Señor. Y mis abuelos tampoco. Mis tatarabuelos tampoco. Pero una vez mi papá me ordenó hacer algo, y yo le pregunté, ¿y por qué? Oiga, qué terrible fue esa pregunta. Usted me ve así como la cara un poquito estropeada de este lado.
Usted se puede imaginar por qué. Le dijo, porque lo digo yo. Ah, ¿y quién era él? Un hombre que no conocía a Dios. Y cuando yo llegué a casarme y a tener a mis propios hijos, bueno, mis hijas, porque tengo 3 hijas, más de una vez, cuando mis hijas me preguntaban, papá, ¿y por qué? Yo por dentro quería decir lo mismo. ¿Por qué lo digo yo? Porque así me enseñaron mis papás. ¿Qué usas tú para educar y enseñar a tus hijos? ¿Lo que te enseñaron tus padres? ¿O lo que dice la palabra de Dios? Porque a mí, lo que me enseñó mi papá y lo que le enseñó a mi papá, el papá de él, me producía opresión. Y lo único que produjo en mi corazón fue el deseo de irme de la casa a la edad de 8 años. Y así fue. Pero muy callados, hermanos. ¿Qué usa usted para enseñar en su casa? Mire lo que dice el Señor en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Qué necesitan en tu casa? Libertad. No libertinaje, ¿eh? No me enrede el mensaje. Libertad. Libertad para poder escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces nuestra voz para nuestros hijos no es la voz de Dios. Porque Dios tiene una relación personal con cada uno. Y nosotros somos consejeros. Nosotros somos administradores. Nosotros somos sacerdotes de nuestra casa. Amén. Pero aún acuérdese usted que en el templo Elí escuchaba una cosa y Samuel otra. ¿Se acuerda? Y Elí fue sabio. No fue tan sabio con sus hijos, pero con Samuel sí. En un momento u otro Elí le dijo a Samuel, Samuel, si vuelves a escuchar esa voz, dile. A veces nuestros hijos tienen que aprender a diferenciar entre la voz de Dios y la voz nuestra. Y tienen que ser entrenados para eso. Y tienen que tener la libertad de decirnos, papá, ¿sabes qué? A mí Dios me ha dicho esto. Qué diferente sería, ¿verdad? Cuando un papá y un hijo no están de acuerdo, que el hijo te diga, pero papá, a mí Dios me ha dicho esto. ¿Qué va a decir uno? ¿Con qué argumento va a debatir eso? No hay. Pero para eso nosotros tenemos que aprender a crear en nuestro hogar una atmósfera de libertad. Y esa libertad proviene de conocer la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Puedo seguir, pastor? No me echa todavía. Hermanos, cuando usted use la palabra de Dios para enseñar a sus hijos, entonces su enseñanza será buena. Su enseñanza no va a esclavizar, su enseñanza va a producir libertad. Libertad para escoger obedecer a Dios o obedecerme a mí. Amén. Yo prefiero que mis hijas siempre obedezcan a Dios. Amén. Pero otros hermanos recurrimos a la vanidad de nuestros propios pensamientos. Y esa enseñanza es mala. Esa enseñanza esclaviza. Esa enseñanza produce desobediencia. Usted dice, pero es que mis hijos son tan desobedientes. Revise su enseñanza. No los culpe a ellos. Examínese usted mismo qué le ha estado enseñando a los hijos y cómo se los ha estado enseñando. Ahora, hermanos, cuando uno enseña de esta forma, bajo su propia opinión, bajo sus propios prejuicios, uno para poder mantener, como diría alguno, la autoridad sobre el hogar, necesita agarrar ese yugo de opresión y atarlo en el cuello de sus hijos con ligaduras de impiedad. ¿Ha leído usted la Biblia sobre las ligaduras de impiedad? ¿Para qué sirve? Yo no sé, yo nunca estuve en el campo, pero se sabe que el yugo no puede estar sin estar sujeto a los bueyes. Hay que amarrar.
el yugo al humano, con unas riendas, diríamos en Costa Rica, no sé cómo dirían acá, pero con unas riendas de cuero. Bueno, yo veo que muchos de nosotros, para hacer que nuestra autoridad valga en la casa, tenemos que agarrar ese yugo que hemos formado con nuestras opiniones, con nuestros prejuicios, y atarlo. Estas ligaduras que son las palabras que lanzamos cuando alguien en nuestra casa nos desobedece. ¿Qué le dice usted a un hijo desobediente? ¿Qué le dice usted a una hija desobediente? ¿Alguna vez alguno se ha enfrentado a un hijo desobediente? ¿Recuerda usted las palabras que le decía cuando le desobedecía? ¿Qué eran? ¿Palabras de amor? Perdíamos la paciencia, ¿verdad? Usábamos frases o palabras como: es que usted siempre me hace perder la paciencia, usted siempre. O la otra: es que usted nunca va a aprender. Y después se preguntan por qué le va mal a la escuela. Si usted le dijo que nunca iba a aprender. ¿Verdad que usamos esas frases? ¿Verdad que usamos esas palabras? ¿Y qué de lo descalificativo? ¡Qué idiota eres! ¡Qué bruto eres! Y eso, mis amados hermanos, en el corazón y en el alma de un niño, es como la huella que dejamos en el cemento fresco. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Porque cuando ya nosotros no tenemos recursos sabios para educar a nuestros hijos, usamos recursos menos honorables y usamos lo que más duele, lo que más dolor produce. No es un golpe, no, es una palabra que te descalifica, que te deshonra, que te enjuicia y que te produce un dolor profundo en el alma. Cuando nosotros no sabemos usar la palabra para educar a nuestros hijos, esas son las cosas que usamos, hermanos, para obligarlos a hacer lo que nosotros creemos que es necesario que hagan. Hacemos mal uso de la autoridad. Nos volvemos autoritarios. Nos volvemos machistas, hombres. Algunos llegamos a usar la fuerza física. Algunos usamos la fuerza física para hacer cumplir nuestra voluntad. Déjame decirte, hermano, que hoy el Señor te dice: suelta ya ese yugo de opresión con que esclaviza a los que están en tu casa. No me mire feo, porque la Biblia dice que nosotros tenemos el poder para atar y para desatar, y lo que primero deberíamos desatar nosotros es a nuestros propios hijos, que los hemos atado con esas palabras hirientes, con esas frases que los van a acompañar por el resto de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Amén. Déjame decirte una cosa más referente al yugo. ¿Quieres seguir oyendo algo más sobre el yugo? Amén. Qué masoquista es, pero bueno. Pero quiero hablarte del yugo al que se refería Jesús. El yugo de Él. Para
mantener el yugo de libertad también hay que sujetarlo con ligaduras. Pero ligaduras del Espíritu Santo. Son 9. Más el fruto del Espíritu. Oiga, ¿el fruto de quién? No el suyo. Los frutos del Espíritu ya están en todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pastor, pero es que le dice que queda fruto. No, pues se refiere a otro fruto. Él no te está diciendo que produzcas frutos del Espíritu, porque esos frutos los produce Él. Ya los puso acá. Y el conmigo, ya están en mí. Los 9. No hay uno que te haga falta. Los 9 están ahí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pueden darle gracias al Señor por ese fruto. Están ahí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paz. Están en ti. Tú puedes sacar de tu interior amor. Tú puedes sacar de tu interior gozo. Tú puedes sacar de tu interior paz. Tú puedes sacar de tu interior templanza. Tú puedes sacar, óigame, créame, puedes sacar de su interior paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Tú puedes sacar eso y con eso ministrar a tu familia. Solamente tienes que dejar que el Espíritu Santo te llene. Dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y tú lo que necesitas, mi amado hermano, para que esos frutos afloren es estar cerca de Jesús. Aleluya. Dice Jesús que nosotros somos ¿qué? Él es que la higuera, Él es la vid, nosotros las ramas, los pámpanos. Dice que si nosotros permanecemos en Él, entonces vamos a llevar ¿qué? Mucho fruto. Lo único que se espera de ti y de mí es que estemos en Él, permanezcamos en Él, estemos en comunión con Él. Y entonces vas a poder ministrar en tu casa, gobernado por el Espíritu Santo. Tus palabras serán de amor. Tus hechos producirán libertad. Serás una persona paciente. Serás una persona bondadosa. Serás una persona con temple de acero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a llenar. Te va a llenar. Tenemos, hermanos, que buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que ser como aquel sediento que va a las aguas a beber de ellas hasta que su sed sea completamente saciada. Tenemos que entrar en comunión con Él. Tenemos que estar en compañerismo con Él. Tenemos que buscar su presencia. No solo cuando venimos a la iglesia, sino en aquellos momentos de intimidad privados, en nuestra casa, en nuestro hogar. Y eso lo necesitamos todos los días. Porque todos los días somos esposos. Todos los días somos padres. Para esos cargos no hay vacaciones. Y para hacerlo bien necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos que afloren en nosotros esos 9 frutos que el Espíritu Santo ya puso en nosotros. Aleluya. Él los va a producir, amén. Él lo va a producir.